Today I want to talk to you about one of those church words we use frequently. Hoy quiero hablarle de una de esas palabras de iglesias en las que usamos frecuentemente. It's a word we use in church and we articulate it continually. Es una palabra de esas que usamos en la iglesia y la articulamos continuamente. It's the word faith. Es la palabra fe. But the question that I have, Y la pregunta que yo tengo, does faith really travel beyond Sunday morning? ¿la fe realmente viaja más que simplemente el domingo en la mañana? Is it just one of those church words? ¿Es una de esas palabras de iglesia? And does it just sort of end on Sunday? Y más o menos como que termine el domingo Or does it go into the rest of the week? o se transfiere al resto de la semana. Well, the Bible gives us some insight. La Biblia nos da una profundidad. In Romans chapter 1 and verse 17, En Romanos 1:17 it says, the just shall live by faith. dice que el justo vivirá por fe. In Galatians chapter 3 and verse 11, En Gálatas 3:11 it says, the just shall live by faith. dice que el justo vivirá por fe. In Hebrews chapter 10 and verse 38, En Hebreos 10:38 it says, the just shall live by faith. dice que el justo vivirá por fe. 3 times in the New Testament, 3 veces en el Nuevo Testamento the exact same thing is said. lo mismo es dicho exactamente. Now, if you do what I do for a living, Si usted hace lo que yo hago por profesión, you know that God does not repeat himself usted aprende que Dios no se repite unless he's trying to emphasize the value a no ser que quiere enfatizar el valor of a thought he's trying to de un communicate. pensamiento que él quiere comunicar. So if we didn't know anything else about the New Testament, Si no supiésemos nada más del Nuevo Testamento, we know that God wants you sabemos que Dios quiere to have a life that is affected by faith. que tenga una vida que es afectada por la fe. Now, those of you that have studied the Bible Ahora, ustedes que han estudiado la Biblia, recognize that those 3 verses reconocen que esos 3 versículos are taken from Habakkuk chapter 2 and verse 4. saben que viene de Habacuc capítulo 4 capítulo 2, 4. It says, the just shall live by faith. Dice que el justo vivirá por fe. So 4 times, 4 veces, Old Testament Antiguo Testamento and the New y Testament, Nuevo Testamento, we are told se nos dice that our que lives nuestra vida are to be guided tiene que ser guiada by our faith in Him. por nuestra fe en Él. But what's interesting in studying those verses Y lo que es interesante al estudiar esos versículos is that in es Hebrews que en Hebreos chapter 10 and verse 38, capítulo 10, 38 it's the only es place el único lugar that Habakkuk que Habacuc chapter 2 and verse 3 capítulo 2 versículo 3 is also quoted. es referenciado. Now, that verse says this, Ahora, ese versículo dice esto. but what if the Lord tarries? Pero, ¿qué si el Señor se demora? What if the Lord's not in a hurry? ¿Qué si el Señor no está apurado? What if God's schedule doesn't match your schedule? ¿Qué si la agenda de Dios no está de acuerdo a tu agenda? What if God's calendar ¿Qué si el calendario de Dios isn't the same as your calendar? no es el mismo que tu calendario? Can you be a person of faith? ¿Puedes ser una persona de fe? He's asking a Él question está haciendo una pregunta and he's dealing with an y issue Él está tratando un tema that confronts all of que us. nos enfrenta a todos. See, most Christians, Ven, muchos cristianos they do not struggle no tienen problema with believing in God. en creer en Dios, They struggle tienen problema with the timing of God. con el tiempo de Dios. They don't like God's timing. No les gusta el tiempo de Dios. God, I want it now. Dios, yo quiero ahora. God says, no, it's going to be a little bit later. Dios dice, no, va a ser un poquito más tarde. It has to happen right now. Tiene que suceder ahora. God says, I'm not stressed over this. Dios dice, yo no estoy estresado por esto. See, the Bible Ven, la Biblia is illustrating es ilustrada one of the reasons y una de las razones people quit que la gente se rinde on faith. es en la fe. Now, all I've ever done Lo único que yo he hecho is pastor people. es ser pastor de gente. For 48 Por years, 48 años I've pastored. he pastoreado.
I'm with people estoy con gente when they're on top of the mountain, cuando están encima de la montaña and I'm with y people estoy con gente when the mountain's on top of them. cuando la montaña está encima de ellos. And like Pastor Frank, Igual que Pastor Frank, at the end of my al final services, de mis servicios, I'm out in the foyer. yo estoy en el pasillo, I'm talking to people. estoy hablando con gente. I've had individuals come up to He me, tenido individuos que han venido a mí and they basically will say y this: básicamente me dicen esto. I'm done with faith. Ya no quiero más saber de la fe. I'm not going to believe God anymore. Yo no voy a creer más a Dios. I prayed, He orado, I asked, he pedido, I did everything, he hecho todo and nothing happened. y nada pasa. I had an individual come up to me, Tuve un individuo que vino a mí and he said, I'm done. y me dijo, ya I'm me not going to rendí. believe anymore. Me rindo, no voy a creer más. I looked at him and I said, why? Lo miré y le pregunté por qué. He said, my house payment Me dijo, el pago de mi casa was due on the 1st. tenía que ser el primero del mes It didn't come in. y no llegó el dinero. My house has been repossessed. Mi casa ha sido reposeída. So he said, Entonces él dijo, I'm done with believing in no voy God. a creer más en Dios. So I looked at him Solo miré a él and I said, I want to get this right. y le dije, quiero entender esto. I said, your faith Me estás diciendo que tu fe is only as big es solamente tan grande as your house. como tu casa. And then I've had people come to me Y también he tenido gente que han venido a mí and they said, my car payment was due on the 15th. y me dicen el pago del carro estaba para hacerse el 15. Now they've taken my car. Ahora se han llevado mi carro. I'm done believing God. Ya terminé de creer en Dios. I've had young people say, He tenido jóvenes que me han dicho, I thought I'd be married by now. pensé que iba a estar casado a esta I thought I fecha. would have kids by now. Pensé que iba a tener hijos para ahora. Well, I thought I would be promoted by now. Pensé que iba a ser promovido para ahora. And when they weren't, Y cuando no sucedió, they get frustrated with se God. frustran con Dios. And see, people, Ve, la gente they don't struggle no tienen problema with God. con Dios, They just do not like simplemente no les gusta God's timing. el tiempo de Dios. So the question Entonces la pregunta es, that the writer of Hebrews is que el asking escritor de Hebreos está haciendo, is, can you be es que si tú puedes ser a person of faith una persona de fe, when God's schedule cuando el schedule de Dios, la agenda de Dios, doesn't match your schedule? no está de acuerdo con tu agenda, When you're in a hurry cuando tú estás apurado and God's not in a y hurry, Dios no está apurado, when you want it now cuando tú lo quieres ahora and God says later. y Dios dice después. That is the reason Esa es la razón that so many que people muchas personas just give up se rinden and they don't believe y God no creen más en Dios anymore. más. Now, Entonces, the writer of el Hebrews escritor de Hebreos is wanting to help us with this. está queriendo ayudarnos con esto. So when you jump down to chapter 11 So, cuando vas al capítulo 11, and verse 2, en el versículo 2, it says, and by faith y dice, y por fe the elders los ancianos obtained obtuvieron a good report. una buena Now I reputación. want you to notice Ahora quiero que noten that it's not singular, que no es singular, but it's plural. es plural. Now why does God say that? ¿Y por qué Dios dice esto? Why does it matter ¿Por qué importa that anyone in Miami que para cualquiera en Miami knows anything sepa cualquier cosa about the elders? sobre los ancianos? If I were to ask Si yo tuviese que preguntar, most people la mayoría de las personas in this church en esta iglesia or any o en church cualquier iglesia, who the elders are, ¿quiénes son los ancianos? they couldn't name one. Ellos quizás no podían nombrar uno. So why does God So, ¿por qué a Dios say that? lo dice? Because he's teaching Porque Él nos está enseñando how do you handle faith cómo manejamos la fe. when faith is hard on you Cuando la fe está difícil para ti, because you're in a hurry porque tú estás apurado and God is not. y Dios no lo está. And so he tells us Entonces nos dice, elders. ancianos. And what he's saying is Y lo this: que está diciendo es esto. faith never works La fe nunca funciona alone. sola. It always involves Siempre envuelve other people otras personas. because there are going to be times Porque va a haber veces in your life en tu vida your faith may
be weak, que tu fe puede estar débil, but someone else's faith is strong. pero la fe de otro está fuerte. So they're going to put their hand on your shoulder So van a poner su mano and sobre they're tu going to hombro keep you y sturdy te van a ayudar a guiarte when you want to quit. cuando tú te quieras rendir. See, there have been times Han habido veces when my faith donde mi fe wasn't strong no era fuerte and God used y Dios usó Pastor Frank Pastor Frank to keep me para mantenerme and my faith going. y a mi fe avanzando. Well, there have been times Pero han habido veces where my faith donde mi fe kept Frank going. mantenió a Frank avanzando. But see, Pero ven, if you don't come to a church, si tú no vienes a una iglesia, when your faith gets weak, cuando tu fe está débil, you just quit. simplemente te rindes. You don't want to do anything. No lo quieres hacer más. But when your Pero teenagers cuando tus adolescentes are in trouble están en problemas and you're believing y God tú estás creyendo en and Dios you're thinking, y tú estás pensando, this doesn't look good, esto no se ve bien, but you come on a Sunday morning pero vienes un domingo en la mañana and you run into a couple y te encuentras con una pareja who had the same que problem tuvo el mismo problema with their con teenagers, su adolescente, but their teenagers have made it pero now. sus teenagers lo conquistaron. That encourages you. Eso te da ánimo a ti. When you're struggling in faith Cuando tú estás luchando con la fe regarding your marriage sobre tu matrimonio and you run across someone y else tú te encuentras con alguien who's had difficulty in marriage que ha tenido dificultad en el matrimonio and they say, y te dicen, God got me through it, Dios nos sacó adelante, it inspires your faith. inspira tu fe. So faith Así que la fe always involves siempre envuelve other people. otras personas. But in verse 4 Pero en el versículo 4 of chapter 11, del capítulo 11 he tells you nos dice who the first elder is. quién fue el primer anciano. And he says, by faith Abel Y dice, por fe Abel offered a more excellent sacrifice. ofreció un sacrificio más excelente. Now, let me clarify Ahora, déme clarificar. who Abel is. ¿Quién es Abel? If you go all the way back to the book of Genesis Si van bien atrás al libro de and you Génesis go to Genesis chapter y 3, van al capítulo 3 de Génesis, you have the story of Adam and Eve. tiene la historia de Adán y Eva. God created the two of them. Dios los creó a los dos. His plan was Su plan fue that they would take the perfect garden, que iban a agarrar el jardín perfecto, they would begin to replenish the earth, iban a llenar la tierra and the whole earth y toda la tierra would be like the garden. sería como el jardín. Except there was one condition. Excepto había una condición. God said, Dios les dijo, Adam, Adán, you can have any tree, tú puedes coger de cualquier árbol, but there's one tree, pero hay un árbol, only one tree solo un árbol. in this entire planet. Todo este planeta, Don't mess with it. no lo toques. So what did Adam do? Entonces, ¿qué hizo Adán? He messed with the one tree. Tocó el árbol. And what happened? ¿Y qué pasó? A world that God created perfect, Un mundo que Dios creó perfecto, all of a sudden it became imperfect. de repente se convirtió imperfecto. A world that was in total balance Un mundo que estaba en total balance was thrown out of fue balance. sacado de balance. And God said, Y Dios dijo, you've messed things up. arruinaste las cosas. So they were asked to leave the Solo garden. les pidió que salgan del jardín. And now God said, Y ahora Dios dijo, this world este mundo is now affected by sin. está afectado por el pecado. And because of the sin, Y por el pecado, things are going to be hard las cosas van a ser difíciles, that should have been easy. que deberían haber sido fáciles. There are going to be problems Van a haber problemas when there shouldn't be problems. donde no deberían haber problemas. There are going to be difficulties Van a haber dificultades when there shouldn't be donde difficulties. no deberían haber dificultades. So understand this. So, entiende esto. Every time Cada vez you turn on the tú news prendes las noticias and you see things y happening, ves qué cosas están pasando, don't blame God. no le eches la culpa a Dios. Go yell at Adam. Ve y grítale a Adán. He was the one who did it. Él fue el que lo hizo. He's the one Él es el que who opened the door le abrió la puerta for sin al pecado to affect this world. para que cambie este mundo. But Adam and Eve, Pero Adán y Eva they started having kids. empezaron a tener hijos. But one of those kids Y uno de esos hijos was Abel. fue Abel. Now,
Abel Ahora, Abel is the very first example es el primer ejemplo of faith in the Bible. de fe en la Biblia. I need you to understand that. Necesito que entiendas esto. There may have been other examples, Quizá hubieron otros ejemplos, but he's the first one pero él es el primero that God tells us que about. Dios nos menciona. Now, when you study the Bible, Ahora, cuando tú estudias la Biblia, there is a Bible law hay una ley bíblica of interpretation. de interpretación. It says Y this: dice esto, whenever a subject cuando un tema is mentioned es mencionado for the very first por time, la primera vez, the most important es lo más importante, component componente, is es communicated comunicado at that moment. en ese momento. Now, from there on, De ahí en adelante, God may add things to it, puede Dios añadir cosas a eso, but this is the most important. pero este es el componente más importante. So, by Abel Por ser Abel, being the first example ser el primer ejemplo of faith in the Bible, de la fe en la Biblia, God introduces us Dios nos presenta to the most important a la más importante aspect of faith. aspecto de la fe. And so you need to get it. Entonces tú tienes que aprenderlo. So what does it say about his faith? ¿Eso qué dice de la fe? It says by faith Dice que por fe he offered Él ofreció a more excellent un más excelente sacrifice to God. sacrificio a Dios. Here's what I need you to get. Eso es lo que necesito que The entiendas. first El example primer ejemplo of faith in the Bible de fe en la Biblia was not somebody no fue alguien receiving from God. recibiendo de It Dios, was somebody fue alguien who was giving to que God. le estaba dando a It was Dios. somebody Fue alguien who said, God, que dijo, Dios, I'm offering you something. te estoy ofreciendo algo, I'm giving you te something. estoy dando algo, I'm presenting you te something. estoy presentando algo. But if you listen to most Pero si Christians, escuchas a la mayoría de los cristianos, you would think pensarías that the most important que lo más importante, aspect aspecto más of importante faith de la fe is receiving from es God. recibir de Dios. But the most important Pero el aspect aspecto más importante of my de faith, mi fe, of your de faith, tu fe, is that we give to God. es que damos a Dios. So what did Abel do? ¿Eso qué hizo Abel? He worshiped God. Él adoró a Dios. He gave his best to Lo God. dio lo mejor a Dios. So what do? ¿So qué tú haces? You worship God. Tú adora a Dios. You give your best Tú to da lo God. mejor a Dios. Every day Todos los días you get up tú te levantas and you say, y tú dices, all to Jesus todo a Jesús I surrender. me rindo. All to Jesus Todo a Jesús I freely give. doy libertad. I will ever Yo siempre love and trust you. amaré y confiaré. In your En presence tu presencia I'll daily live. viviré diariamente. But see, if you make faith Pero si tú haces la fe about you receiving, sobre tú recibiendo, you mess up faith. arruinas la fe. Faith is about you giving. La fe se trata de tú dando. It's about you giving yourself to God. Es de tú dándote a Dios. It's about you giving the best of you, Es dando lo mejor de ti, the worst of you, lo peor de ti, everything you dream, todos tus sueños, everything you dread, todos tus temores, everything you hope, todo lo que esperas, everything you fear. todo lo que temes. You give everything to God. Se lo das todo a Dios. That is how faith Es begins. así como la fe empieza. But if you make faith, Pero si haces que la fe, instead of worshiping God, en vez de ser adorar a Dios, you make it giving to God, God giving to you, sea que Dios te dé a ti, you will mess up your faith. arruinas tu fe. And the reason some of you struggle Y por la razón que muchos tienen problemas, is you've made faith haces que han hecho la fe into a magic wand. en una varita mágica. And so whenever you get in trouble, So, cuando estás en problemas, you reach into the closet, te vas a tu closet, you grab your magic wand of faith, buscas tu varita mágica de fe, you wave it
it around a few la times, sacudes unas cuantas you veces, say the magic words dices las palabras mágicas in the name of en el Jesus, nombre de Jesús. and then nothing Y de happens, repente nada pasa. and then you call Frank and Zaida Y llamas a Frank y Zaida and say faith doesn't work. y le dices la fe no funciona. It was never a magic wand. Nunca fue una varita It mágica. was you worshiping God. Eras tú adorando It a was you Dios. giving yourself to God. Eras tú dándote a Dios. It's the very first example of faith. Es el primer ejemplo de fe. But then he goes on Y después continúa and he gives you a second y example. te da un segundo ejemplo. And he says, and by faith, Y dice, y por fe, Enoch Enoc walked. caminó. What does it say? ¿Qué dice? It says that faith is just walking. Dice que la fe es simplemente caminar. You take another step. Tú das un paso You take another y step. otro paso. You just walk. Simplemente caminas. See, what God is saying Lo que Dios está diciendo, is that if you're truly worshiping que si realmente estás adorando God on Sunday, a Dios el domingo, then it shows up también se refleja in how you walk en cómo tú caminas on Monday. el lunes. And if it's not showing up Y si no se refleja on how you walk on Monday, cómo tú caminas el lunes, then maybe entonces quizá you really weren't worshiping on Sunday. no estabas adorando el domingo. But God's saying Pero Dios está diciendo, people who worship, la gente que adora it shows up in how they walk. se refleja en cómo It's caminan. just one step after another. Es un paso después de otro. Every day Cada día I take a step. yo doy un paso. Someone says, how long do I do Unos this? dicen, ¿cuánto tiempo hago esto? Well, it says about Enoch, Bueno, dice que Enoc he walked for 300 years. caminó por 300 años. Now this afternoon, Ahora, esta tarde, some of you may take a walk. algunos de ustedes quizás se hagan a caminar. I doubt you're going to walk for 300 years. Dudo que van a caminar por 300 años. That's a long walk. Esa es una caminada bien larga. What is God saying? ¿Y qué Dios está diciendo? Sometimes faith A veces la fe seems longer parece más larga than we think it should. que lo que creemos que debería ser. But let me build a bridge right now, Pero cuando construimos un puente because ahora, God's making a connection. porque Dios está haciendo una conexión. Now I travel, Yo viajo and I travel professionally. y yo viajo profesionalmente. Last year, El año pasado I was on the road yo estuve en la calle 153 nights. 153 veces. So I'm used So, estoy acostumbrado to going to airports a ir a los aeropuertos like Miami. como Miami. My son and I, Mi hijo y yo, he usually travels with me. que generalmente viaja We're conmigo, always in airports. siempre estamos en un aeropuerto. Do you know the thing ¿Sabes qué? that irritates Hay algo que me irrita. professional travelers? A los viajantes profesionales nos irrita. Are unprofessional Los travelers. viajantes que no son Because profesionales. you get in our way. Porque ustedes se When meten we en nuestro get to the paso. airport, Cuando we know llegamos what al we're aeropuerto, sabemos lo que estamos haciendo. When you get to the airport, Cuando tú llegas al you're aeropuerto, trying to figure out what to do. tú estás tratando de ver qué hay que hacer. We know where we're going. Nosotros sabemos a dónde vamos. Now, one of the first things you notice Y una de las primeras cosas que notas is that unprofessional que travelers, los viajantes no profesionales they overpack. siempre llevan más de lo They have the necesario. largest suitcases Tienen la in maleta all the más world. grande del mundo. Their suitcases are bigger than them. Sus maletas son más They're grandes que trying to ellos. tote them around. Y son difíciles de And llevar. then they need little carts to stack Y their big necesitan suitcases on carritos para to poder push mantener them. sus maletas y empujarlas. When you travel, Cuando tú viajas, don't act like you're moving. no actúes como que te estás You're just mudando. taking a trip. Simplemente estás You're coming viajando home. y estás regresando después a casa. You don't need to take everything. No tienes que llevar todo. Nobody needs Nadie necesita 12 pairs of shoes. 12 pares de zapatos. It's a trip. Es un viaje. It's not moving. No te estás But people mudando. go, Pero la gente they va got this luggage, y con estas maletas and then they try to hide y después tratan de how ocultar much luggage they have. cuántas maletas So tienen. they have their kids Tienen a sus hijos pushing little Spider-Man luggage. llevando maletitas chiquititas de Spider-Man. And if your kid Y su niño has to have his own luggage, tiene que tener su propia maleta. that's too much Esa luggage. es mucha maleta. And then Y después
unprofessional travelers, viajantes no when they're profesionales, walking down the terminal cuando están caminando por la terminal and they don't know what to y do, no saben qué hacer, they stop right in the middle. se paran en el medio. They don't go to the side No se van a un lado and take their luggage over there. y They llevan su stop maleta. in the middle. Paran en el medio. They block the whole way. Bloquean toda la línea. They don't have a clue. No saben qué hacer. Fast travelers are having to go around them Los viajantes rápidos tenemos que pasar they're alrededor de looking ellos. Y ellos están mirando because they're trying to figure out porque están tratando de entender where their gate is. dónde está su They puerta. don't know. No saben. And see, for professional Para travelers, viajantes profesionales it irritates us. nos irrita. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. We walk fast. Caminamos We rápido. don't want to spend an extra moment at an No airport. queremos un minuto más en We un get aeropuerto. there, we know Llegamos what ahí, we're doing. sabemos qué estamos haciendo. Now, here's the thing. Ahora aquí está la cosa. There's only one time Solamente hay una vez at an airport en un aeropuerto that I will walk slow. que yo voy a caminar despacio. And that is Y eso es if Jenny, si Jenny, the prettiest girl la mujer más bella in the whole world en todo el mundo, that I've been que privileged yo he tenido el privilegio to be married de to estar casado for 48 por years 48 años, is with me. está conmigo. Now, if she's there, Y si ella está ahí, I'll walk slower. yo camino despacio. If you're there, Si tú estás ahí, I'm not going to slow down. no voy a... It doesn't matter if you go to my church. No importa si tú vas a mi iglesia, no voy I'll a look frenar. at you and say, I'll see you in heaven. Te voy a decir, nos vemos en el cielo. But when it comes to Jenny, Pero cuando se trata de Jenny, I'll slow down. yo freno. People say, why will you slow down for her? Y la gente me pregunta, ¿por qué vas a frenar por ella? It's because I love her. Es porque la amo. And if you love someone, Y si tú amas a alguien, it changes how you walk. cambia como tú caminas. So if you say So, si tú dices you love God que tú amas a and Dios no one on Monday y va a llegar el lunes, thinks you even know God, se refleja que realmente conoces a Dios. then maybe Entonces quizá what you're doing on Sunday lo que tú estás haciendo el domingo needs to get more profound tiene que ser más profundo in your heart, en tu corazón. because if people don't know Porque si la gente no sabe by how you walk cómo tú caminas, that you love God, que tú amas a Dios, then you need to get a grip on your life. entonces tienes que So I tomar control want de you to tu vida. understand what faith is. Una vez que entendamos qué es la fe, It's worshiping God. es adorar a Dios. And then if you worship Him, Y si tú lo adoras, it changes how you walk. cambia cómo tú caminas. But then that brings you Pero eso te trae to the third example. al tercer ejemplo. And the third Y el example tercer ejemplo is it says, and by faith, dice, y por fe, Noah. Noé. Now, what did Noah do? Ahora, ¿qué hizo Noé? He built an ark. Él edificó un arca. Can you imagine this? ¿Tú te puedes imaginar esto? Nobody had ever seen an ark. Nunca había visto nadie un arca. Nobody had ever heard of an ark. Nunca había escuchado nadie sobre It un arca. wasn't something people were familiar with. No era algo que la gente conocía. One day he's in his front yard. Un día él está en su patio al His frente. neighbors walk by Sus vecinos pasan and they ask him, y le preguntan, Noah, what are you doing? Noé, ¿qué estás haciendo? He says, I'm building something for God. Le dice, estoy edificando algo para Dios. They say, well, what are you building? Y le preguntan, ¿y qué estás construyendo? Well, I'm building an ark. Bueno, un arca. And they say, ark, what's that? Y le dice, ¿un arca? ¿Qué es eso? He says, I'm not sure, Y le digo, no estoy seguro. but God asked me to do it. Pero Dios me pidió que lo haga. They come by a few weeks later. Pasa nuevamente unas semanas He's después. still building an ark. Sigue edificando un arca. They say, are you going to be done? Y le pregunta, ¿ya vas a terminar? He says, I'm not sure, No, la verdad que no sé. but God asked me to build it. Pero Dios me pidió que A la few weeks construya. later, they Unas come by. semanas después regresan. And as they come by that time, Y ahora cuando van esta tercera vez, they start saying, Noah, le empieza a decir, Noé, the more you build the ark, mientras más construyes esa arca, the more we see animals coming to your property. más vemos animales que están viniendo a tu propiedad. They say, what's this about? ¿De qué se trata esto? He says, I don't know. Dicen, no sé. He says, they keep showing up. Están apareciendo de repente. All these animals just Todos estos keep showing animales up. están apareciendo. And they look and they're mira. always in pairs. Y mira, y siempre aparecen en pares. But see, you're seeing the sequence of faith. Pero ve, estás viendo la secuencia de fe. Number one, Número 1 it's worshiping. es adorar.
Number 2, Número 2 it's walking. es caminar. Number 3, Número 3 it's witnessing. es testificar. You walk so close to God Tú caminas tan cerca de Dios and you worship God y tú adoras a Dios so that your life para que tu vida becomes a testimony se for convierta en God. un testimonio de Dios. Now, here's what God wants you to know. Ahora eso es lo que Dios quiere que sepas. The first 3 examples of faith Los primeros 3 ejemplos de la fe have nothing to do no tenían nada que ver with your bills getting paid, sobre si tus cuentas están siendo pagas, your prayers getting answered, tus oraciones siendo respondidas, your needs getting met, tus necesidades siendo suplidas, you getting married, tú casándote, you having kids. tú teniendo hijos. They're about a relationship with God. Se trata de una relación con Dios. And if you turn your faith into Y si tú cambias a que tu fe something other than a relationship with God, sea algo más que una relación con Dios, you're going to struggle with faith tú vas a tener problemas con la because fe. you're going to keep asking this question. Porque siempre vas a estar preguntando esta pregunta. Well, why did I pray ¿Por qué oré and nothing y happened? nada pasó? Or why did I ¿O pray por qué oré and it did not happen yet? y no ha ocurrido todavía? Now, if you took all the verses Ahora, si tú agarras todos los versículos in the Bible de la Biblia on the subject of faith en el tema de la fe and you looked at them, y las miras, you would find encontrarás that the number one que lo número uno way that faith is de illustrated la manera que la fe es ilustrada in the Bible en la Biblia is transcending faith. es una fe que es trascendiente. It's faith that's bigger than this world. Es una fe que es más grande que este It's mundo. faith that's bigger than this life. Es una fe que es más grande que esta vida. It's faith that's greater than today. Es más grande que hoy. It goes beyond where we're at. Va más allá de donde estamos. Now, I've mentioned Ahora he mencionado that I'm a pastor. que soy un pastor. 17 times 17 veces I've held the hands he aguantado la mano of de individuals individuos when they took their last breath cuando tomaron su último suspiro on this planet. en este planeta. I felt Yo he sentido the last beat of blood el último latido de sangre in their hand. en su mano. So I was there So, yo estuve ahí when they died. cuando murieron. Now, the thing about that is Ahora, this. el tema de eso es esto. The Bible La says Biblia dice in 2 Corinthians 5:7, en 2 Corintios 5:7, we walk by faith caminamos por fe and not by sight. y no por vista. Now, a lot of people Ahora mucha will gente take that verse toman ese versículo and say, I'm believing God, y dicen yo estoy creyendo en Dios, but I'm not going to look at the problems. pero no voy a mirar a los problemas. And that's absolutely valid, Y eso es válido, but it's not what that verse is pero talking no es about. lo que ese versículo está hablando. It says we walk by faith Dice caminamos por fe and not by sight. y no por vista. See, if you're in that room Ve, si tú estás en ese cuarto 17 times, 17 veces, here's what sight tells you. eso es lo que la vista te dice. They're dead, Están muertos, it's done, se acabó, you'll never see them again. nunca más los verás. There's nothing about No hay that nada physical body sobre ese cuerpo físico that gives you que anything, te da cualquier cosa. but except in 2 Corinthians 5, Pero en 2 Corintios 5, the next verse says el this, siguiente versículo dice esto: to be absent from the body el estar ausente del cuerpo is to be present with the Lord. es estar presente con el Señor. And so all 17 times, Entonces las 17 veces I knew yo sabía that they believed in que Jesus. ellos creyeron en Jesús. And because I knew that, Como yo sabía eso, I knew yo sabía that even though sight que aún que la vista told me they were me dead, decía que estaban muertos, faith told me la fe me decía that they were with God. que estaban con Dios. All 17 Las times. 17 veces. And see, that's the main way Entonces, esa es la manera más importante that faith is taught. de que la fe es enseñada. If you go over to Romans chapter 8 Si van a Romanos 8, and verse en 37, el versículo 37, it says that we're more than conquerors. dice que somos más que vencedores. And it's true. Y es verdad. When it comes to our problems in life, Cuando se trata de nuestros problemas en God la will vida, get you through them. Dios
Dios te va a sacar de ellos. But that's not what that verse was talking Pero no about. es de lo que ese versículo está hablando. Because it says next, Porque dice después, we're more than conquerors somos más que vencedores in death and life. en la muerte y en la vida. It doesn't say what we would say. No dice lo que nosotros diríamos. We would say that we're more than conquerors Nosotros diríamos que somos más que vencedores in life and death. en la vida y la muerte. See, only God Sí, solamente Dios starts with death. empieza con Because he la was muerte. saying something, Porque lo que le está diciendo es that algo. there's life after Hay vida death. después que la muerte. See, that's what faith Eso es is. lo que es la fe. That your faith is bigger than this world. Que tu fe es más grande que este Your faith mundo. is bigger than your Que tu problems. fe es más grande que tu Your problema. faith is bigger than your Que tu fe es más circumstances. grande que tus Your faith circunstancias. is bigger than Tu everything fe es más down grande que cualquier here, cosa aquí. because your faith is Porque tu- based on up there. Porque tu fe está basada en And allá that's arriba. what God Y eso es says. lo que Dios está diciendo. But a lot of Pero Christians, muchos cristianos they struggle over the death thing. tienen problemas con las cosas muertas. But they forget Y se olvidan that the Bible's clear. que la Biblia es bien clara. That when we die, Que cuando we morimos, close our eyes. cerramos nuestros And people ojos. say, yes, but what is that like? Pero la gente dice, sí, pero ¿de Well, when cómo you es study eso? the scripture, Pero cuando tú estudias las it's escrituras, just like this. es simplemente así. When a young kid Cuando un niño joven has been out with the ha family estado con la familia afuera and they've been playing with their friends, y han estado jugando con sus amigos, the family says, la familia de repente dice, it's time to go home. es hora de ir a At the casa. end of the day, Al final del día, the little kid el niño pequeño gets in the back seat se monta en la parte de atrás del and carro falls asleep. y se duerme. And then Entonces, the parents los papás drive home. van a casa They see y ven the child is que el asleep. niño se durmió. So they pick him up Lo and recogen they take him y lo llevan and they put him in their y lo bedroom. ponen en su habitación. So here's what I want you to see. Entonces, eso es lo que quiero que veas. He fell asleep in the car. Él se durmió en el carro, He woke up in his se bedroom. despertó en su habitación. He fell asleep in the Se car. durmió en el carro, He woke up in the se bedroom. despertó en la habitación. When a Christian Cuando dies, un cristiano muere, they close their eyes here cierran sus ojos acá and they open their eyes in y heaven. abren sus ojos en el cielo. That is the main way faith is taught. Esa es la mejor manera que la fe es enseñada. That your faith, Que tu fe, because of your relationship tu relación with con God, Dios is bigger es más grande than this life. que este mundo. Because you've learned Porque tú aprendiste to worship a God, adorar a Dios, to walk with God, caminar con Dios, to be a witness for ser un God. testimonio de And it's Dios. only Y es solamente when you come to the fourth example cuando llegas al cuarto that you ejemplo even see someone receiving que from tú God. ves a alguien que recibe de algo And de it Dios. says, Y dice, And by faith, y por fe, Abraham, Abraham, what did he do? ¿qué es lo que él hizo? God gave him a promise. Dios le dio una promesa. The promise was a son. La promesa fue su hijo. You're going to have a child. Vas a tener un hijo. And that child Y ese hijo is going to be a part va a ser una parte of the covenant of God. del But do you- pacto con Dios. But do you realize Pero tú te das cuenta that from the time que desde el momento that Abraham received that promise, que Abraham recibió esa promesa, it was 25 years fueron 25 años until he had the son. hasta que tuvieron ese hijo. 25 years later, 25 años después. remember what we said at the beginning? ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Can you walk with God Puedes caminar con Dios when you're in a hurry, cuando tú estás apurado, but God is not? pero Dios no lo está. Don't you think ¿No crees Abraham was a little bit bothered que Abraham estaba un poco that it molesto? took 25 Que years? tomó 25 Why años. couldn't it take 1 year? ¿Por qué no tomó un Why año? couldn't it take 2 years? ¿Por qué no tomaron Why 2 couldn't it años? take 3 O years? 3 años. 25 years. 25 años. But can you be Pero puedes tú a person of faith ser una persona de fe when you're in a hurry, cuando tú estás apurado, but God's not? pero Dios no lo está? But someone says, Pero alguien dice, but what do I do ¿pero qué hago?
During that period of time, durante ese periodo de tiempo. the exact same thing Lo mismo que that Abraham did. Abraham What hizo. you do is this. Lo que tú haces es esto. You worship God, Tú adoras a you Dios, walk with God, caminas con and Dios, you witness for eres God, testigo de and then Dios. one day y you'll entonces wake un up and día you'll see the te promise abres of los God. ojos y ves la promesa de Dios. But if you skip the first three examples, Pero si tú saltas los primeros tres ejemplos, just to go to the fourth solo example, para llegar al cuarto ejemplo, you're going to be frustrated with your faith. vas a estar frustrado con tu fe. Now, I pastor people, Yo he pastoreado personas. and what I can tell you Y lo que te puedo is there's decir people in this room es que hay gente en este cuarto who've been frustrated with their faith. que han estado frustrados con They've su been fe. mad at God. Han estado enojados con They've Dios. been disappointed with God. Se han decepcionado con Dios. They're upset at their pastor. Están enojados con su Why pastor. didn't their pastor teach better? ¿Por qué no su pastor les enseñó He eso? said that God answers prayer. Él dijo que Dios Why respondía a aren't las my prayers oraciones. answered? ¿Por qué mis oraciones no están siendo contestadas? And it's not that he said anything wrong. Y no es que él dijo algo mal, It's that we get faith es que nosotros agarramos la fe out of balance. fuera de balance. And we make it about Y receiving lo hacemos que se trate sobre rather recibir than living for God. en vez de vivir para And Dios. if you live for him, Y si tú vives para Él, you're going to put yourself in a position te vas a poner en una to posición receive from him. para Now let's recibir. be real honest. Ahora seamos bien Aren't honestos. there people you know No hay gente que tú who want to conoces believe in God, que quieren creer en Dios, who really don't want to live for God? que no realmente quieren vivir para Dios. You may be sitting next to one right now. Quizás estás sentado al lado de uno ahora They're mismo. just here because they're dating you. Solamente están aquí porque están saliendo They're contigo. just here because mama made them come. Que están aquí solamente porque mamá los hizo venir. They're not interested in living for No God, están interesados en vivir but they para sure Dios, want to receive from God. pero seguro quieren recibir de Dios. And God's saying, Y Dios está diciendo, worship me, adórame, walk with me, camina conmigo, be a witness for sé un me, testimonio para and mí. I'll take care of Y yo me everything encargaré de todo. else.